Hola a todos, soy Brian Ezequiel Rearte. En esta oportunidad tengo a mis dos invitados. Por un lado tengo a Emanuel Vallejos, él es adventista, y por otro lado tengo al hermano José Daniel Barriga, él es pastor presbiteriano. Bienvenidos. Vamos a comenzar primeramente saludando a Emanuel. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Brian? ¿Qué tal, José? Bendiciones para ambos y un saludo grande a la audiencia. Yo me encuentro bien, gracias a Dios. Y bueno, ansioso de poder compartir con los hermanos y esperando que esta charla sea de bendición para los que están mirando. Bueno, y seguimos por José. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación, Brian. Saludos, Emanuel. Y vamos a analizar y a comentar sobre justamente el rico y Lázaro. Así es, así es. Bueno, vamos a comenzar primeramente con Emanuel. Él ha preparado un material para que nos pueda compartir, pero primero me gustaría hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es una parábola, no? Porque para decir si es o no una parábola, primero habría que definirlo, ¿no? Ok. ¿Querés que empiece yo, Brian? Sí, por Comentando favor. esa pregunta. Sí. A mí me gusta mucho esa palabra, la palabra parábola, porque tiene muchos significados, ¿no? En primera instancia lo entendemos como una historia simbólica, ¿no? Cuando leemos en la Biblia, pero también tiene un significado en el mundo en general, ¿no? Una parábola es algo que no es recto, es algo que es inclinado, que tiene una curva, ¿sí? Están las antenas parabólicas que tienen una curva, ¿sí? Y esa curva tiene una función. En las historias, muchas veces que contaba Cristo, había una intencionalidad de pasar por arriba de ciertas personas con la historia. Es decir, Jesús lo dice en alguna ocasión, yo hablo en parábolas para que viendo no vean y escuchando no entiendan. Es decir, a veces y muchas veces es necesario hablar en parábolas en el sentido de que surgen prejuicios. Había mucha gente que estaba escuchando a Jesús con la intención simplemente de matarlo o de encontrar una palabra para hablar en contra de él. Entonces, el mensaje en muchas ocasiones no podía ser directo, sino que tenía que ser indirecto. En vez de ir del punto A al punto B de manera directa, era de manera indirecta, pasando por arriba de ciertas personas que obviamente buscaban una ocasión para matarlo. Y este caso del rico y Lázaro creo que es una de los ejemplos más representativos porque había esa intencionalidad en los líderes religiosos. Y por eso pienso que esto que se contó en esta historia es una parábola, ¿no? Y tiene todas las cualidades de serlo. Nosotros como adventistas, yo voy a hablar no como adventistas en general porque hay muchas ramas, ¿no?, del adventismo, pero sí los adventistas históricos tenemos una regla muy puntual para interpretar las escrituras. Y esta regla es que todo en la Biblia debe ser tomado literalmente, a menos que sea claramente un símbolo o una figura. Entonces, ¿dónde tenemos símbolos o figuras? Entre otras cosas, en la parábola de Cristo y en profecías apocalípticas de Daniel, de Apocalipsis, en algunas profecías de los profetas, encontramos símbolos, encontramos figuras, ¿sí? Y en este caso creo que también estamos frente a una figura, por más que muchas veces se quiera interpretar de manera literal, y bueno, ya llegará el momento de exponer las razones de por qué no considero que sea una historia literal, sino que es una figura, ¿no? Excelente. Pastor. Bueno, claramente aquí en la parábola del rico y Lázaro se está refiriendo la figura del rico como la de los fariseos, ¿no? Si vemos el versículo 14, cuando dice los fariseos, que eran ávaros, o en otra traducción diría amantes del dinero, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Entonces, al igual que la parábola del hijo pródigo, esta parábola es una parábola cuya intención es denunciar el doble estándar de los fariseos, es denunciar cómo los fariseos, aunque se jactaban de cumplir con lo que decía la ley, sin embargo, violaban la misma ley de la que se jactaban cumplir. Y por eso es que a lo largo de esta historia, el rico, que por cierto no se le da un nombre propio, ¿no?
En cambio, a Lázaro, al mendigo, sí se le da un nombre propio. Y el rico es la representación de aquella persona que se jacta de cumplir con las normas, pero sin embargo olvida algo sustancial, que en este caso era la misericordia hacia su prójimo. Bien. ¿Por qué creen que lo que contó Jesús se trataría de una parábola y no algo literal? Si quiere arrancar Emanuel contestando. Sí, bueno, yo voy a ir un poquito por esa línea. Si quieren podemos abrir en Lucas 16, versículo 19, ¿sí? 19 y 20. En realidad el contexto de Lucas 16 ya viene hablando de varias parábolas. Está la parábola del mayordomo infiel anteriormente, ¿sí? Hay otras parábolas antes y hay parábolas después, y por eso entiendo que esta es una parábola, pero me gustaría recalcar lo que decía recién el pastor. En Lucas 16, versículos 19 y 20 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y por otra parte, había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas, ¿sí? Entonces, tenemos una explicación de lo que significa ser rico. Claro que sí. Todo esto que voy a citar ahora son palabras de Jesús en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, para los que quieran pueden tomar nota porque voy a citarlos un poquito al pasar, no voy a leer todos los textos, pero pueden leer, por ejemplo, Apocalipsis 3:17, ¿no? Cuando Jesús le acusa a la iglesia de la iglesia de la Odisea de que se cree rica y se ha enriquecido y que de nada tiene necesidad. ¿Qué significa ser rico según la Biblia? O sea, no está hablando de las riquezas materiales, sino que está hablando de que esa persona no tiene necesidad de Dios, que era justamente la condición de los escribas y fariseos. Ellos creían que por sus propias obras podían justificarse y por lo tanto obviamente se creían a sí mismos ricos porque tenían una gran cantidad de obras y reglamentos que ellos mismos habían inventado. Entonces en Apocalipsis 3:17 ahí tenemos la definición de qué es ser rico. El que se cree que no necesita nada de Dios, ¿no? Y después dice que había un hombre pobre y también tenemos una definición de Cristo acerca de la pobreza que está en Mateo 5, 3 y 4. Y es muy interesante leer los dos versículos, después léanlo, Mateo 5, 3 y 4, que son las bienaventuranzas, porque Jesús ahí dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, los pobres de espíritu, ¿sí? Ahí aclara, ¿no? Que son los pobres de espíritu, los que se creen a sí mismos necesitados, los que necesitan un Salvador, y después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y justamente en esta parábola aparece un consuelo para Lázaro, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero están estas dos personas. Primero el rico, que representa a la clase dirigente, no tiene un nombre. Esto es muy importante, esto es muy importante, lo voy a mencionar ahora. El rico no tiene un nombre, porque representa a un grupo especial de personas que eran los escribas fariseos. Pero Lázaro tiene nombre, y también es importante, porque nos deja una pista acerca de que Lázaro sí era una persona real, que tiene que ver con otra historia de la Biblia, que solamente aparece en el Evangelio de Juan, ¿sí? Que es la historia de Lázaro. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, eso es lo que puedo decir en primera instancia, y en el versículo 21 dice que este pobre se deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este tema también está desarrollado en otra historia, que es la historia de la mujer sirofenicia, que está en Marcos 7:28. ¿Sí? El 28 es el versículo que destaco, pero ahí en Marcos 7 está esta mujer que tenía a su hija atormentada por un demonio, va a Cristo, los discípulos le dicen que se vaya, Jesús mismo le dice que él fue enviado a las ovejas de las casas de Israel, y entonces esta mujer agarra y dice, sí, pero aún los perros comen de las migas que caen de las mesas de sus amos. O sea, ella se identificó a sí mismo como pobre de espíritu, necesitada, y junto con los perros que comían de la mesa que caía, de la comida, de las migas que caían de la mesa del amo, se identificó de esa manera. Entonces, evidentemente Lázaro representa a esa clase de personas que son los pobres de espíritu, y el rico representa a los fariseos, ¿no? Yo no sé si querés que siga Brian o querés que vamos un poquito y un poquito, como vos quieras.
Yo te puedo hacer el resumen de toda la parábola o querés que pare acá. Bueno, seguimos con José. Okay, Seguimos dale. con José y después contigo. Dale. Es importante también entender de que este detalle de los perros no es casual. Justamente los fariseos, ellos se preocupaban mucho por la pureza, se preocupaban mucho por no contaminarse ritualmente. Y los perros eran considerados animales inmundos para los judíos. Entonces, el hecho de que Lázaro esté siendo lamido por los perros es una forma de decir, no solamente es un hombre pobre e inmundo. Por lo tanto, yo no lo puedo tener cerca de mí, porque si lo tengo cerca de mí, me voy a contaminar también. También voy a ser inmundo. Entonces, por eso es de que Lázaro nunca podría haber entrado a la casa del rico. Tenía que quedarse en las puertas, porque era un hombre no solamente pobre, sin recursos, sino también era un hombre ceremonialmente impuro, y por eso es que nadie se acercaba a él para compartirle las migajas que caían de la mesa del rico. Ahora, hay que entender algo también. Las mesas en esa época no eran como las mesas de ahora. En ese momento, en ese tiempo no habían sillas como las tenemos ahora. La gente comía recostada, ¿no? En pequeños sofás, por decirlo así. Entonces, ¿cómo era la comida? Normalmente era un pedazo de pan, un guiso y una carne. Entonces, cuando tú con el pan remojas en el guiso y luego te lo llevas a la boca, cualquier persona que haya comido un poco de pan de esa forma, vas a ver que en varios casos cae algo al piso, ¿no? A veces el pan no tiene suficiente consistencia. Entonces, lo que está buscando Lázaro simplemente es que esas migajas que caían de la mesa del rico, esas migajas que podrían contener pan o pan con un poco de guiso, algún sirviente del rico las llevara hasta la puerta para que él las pudiera comer. Entonces, él ni siquiera ambicionaba estar cerca del rico, él simplemente quería que alguien le traiga las migajas. Vemos hasta qué punto es su marginación, su estado de marginación de este hombre. Y este hombre que para la sociedad era un don nadie, Jesús le da un nombre propio. Mientras que el rico, que era el opulento, que era digamos, el que daba grandes banquetes y admirado por todos, no tiene un nombre propio. Una razón es por lo que dijo Emmanuel, porque el rico representa a los fariseos. Pero otra razón es para mostrar de que aun cuando este hombre era famoso de repente en su ciudad, dentro de la historia, para Dios es uno más. Y para Dios, un hombre indigno como Lázaro, un ninguneado de la sociedad, un marginado, un don nadie, para Dios podría tener más identidad que el rico. Emmanuel. Sí, acá es donde viene la cosa interesante. Acá es donde viene la aplicación, ¿no? Con respecto al tema del infierno. De hecho, cuando hablamos acerca del infierno, de la muerte, todos estos temas relacionados con la destrucción final de los impíos, uno de los textos que más se cita es esta parábola para hablar de que el infierno es un lugar literal de tormento. Y acá es donde viene la cuestión, ¿no? Dice en el versículo 22 de Lucas 16, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Interesante que no dice que fue llevado al cielo, sino al seno de Abraham. Referencia para el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Bueno, en principio tiene que ver, el seno es la parte, es la comunión, digamos, una comunión íntima, ¿no? Y Jesús habló de esta comunión íntima que van a tener los redimidos al final del tiempo, donde se van a sentar a la misma mesa, que bueno, acá interesante lo que decía el pastor, ¿no? Este pobre mendigo no tenía ni siquiera la aspiración de sentarse a la mesa de este hombre rico, ¿no? Pero al final se iba a sentar en la mesa junto con Abraham, Isaac y Jacob. Esta referencia está en Mateo capítulo 8, versículo 11, ¿no? Ahí Jesús dice, ¿no? Que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Este es el seno de Abraham, o este es el lugar
donde todos los redimidos van a estar al final en una comunión, ¿no? Que vamos a compartir todos los que hayamos sido salvos con Abraham. Pero dice que el rico, murió también el rico y fue sepultado, ¿sí? Ahí dice que fue sepultado, y en el infierno, fíjense que da por sentado de que la sepultura y el infierno son la misma cosa, pero más allá de eso dice, en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Esto es muy interesante. Según la teoría del infierno convencional, o la teoría del infierno que muchos protestantes han heredado del catolicismo, ¿sí? Pero que era básicamente la doctrina con la cual más se recaudó dinero durante la Edad Media. Si ustedes vieron por ahí la película de Martín Lutero o leyeron la historia de Martín Lutero, van a saber que uno de los grandes oponentes de Martín Lutero era el vendedor de indulgencias, John Tetzel, que amedrentaba a la gente mostrándole las llamas del infierno, ¿no? Y andaba con su antorcha ahí diciendo que iban a estar quemándose por toda la eternidad si no entregaban sus bienes a la iglesia. Y así fue como se construyó la Basílica de San Pedro, y bueno, se acumuló la riqueza del Vaticano a través de esta amenaza. Entonces, según la doctrina, digamos, más aceptada del infierno, este diálogo en realidad no es posible. Y acá ya tenemos un gran problema con la literalidad de esta parábola. Es decir, los justos y los impíos pueden charlar y dialogar, unos desde la gloria del cielo y otros desde los tormentos del infierno. Y acá es donde nos da el indicio, uno de los indicios de que esta es una parábola, ¿no? Entonces dice en el versículo 24, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Imagínense, ¿no? Cuántas familias que han sido divididas, que algunos serán salvos, otros serán condenados, o sea, algunos se van a salvar y otros se van a perder. Imagínense si esta parábola fuera literal, que los salvos desde la eternidad van a tener un diálogo con sus familiares que se perdieron y van a estar siendo atormentados por la eternidad. ¿Qué gozo habría en esa eternidad de contemplar el sufrimiento, o de tener la posibilidad de contemplar el sufrimiento, ¿no? Por la eternidad? Evidentemente no tiene mucho sentido. Entonces dice, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también recibió males, mas ahora este es consolado, acuérdense, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y tú atormentado. Y además de todo esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Y ahora viene la cuestión. Ahora viene la cuestión de por qué esto es una parábola, que para mí es uno de los puntos más importantes. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. O sea, el rico le está pidiendo que Lázaro resucite de entre los muertos y vaya a la casa de su padre a testificar para que ellos sean salvados de esa condenación y de esa destrucción. Entonces dice, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, pero para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, fíjense lo que le dijo Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, Abraham le dijo, ustedes tienen la palabra de Dios. Después, más adelante me gustaría acotar algunas cosas que dicen la palabra de Dios sobre la muerte y el infierno, ¿no? Entonces dice, ustedes ya tienen a Abraham y a los profetas, que los lean. Entonces, fíjense lo que le responde el rico. Él entonces le dijo, Padre Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, el rico le dice, si va un resucitado, alguien que vaya de entre los muertos a dar testimonio a mi familia, ellos se van a arrepentir y se van a creer. Y Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Textos para anotar sobre esto. Lázaro era una persona real. Lázaro murió, esto está registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, Lázaro murió, fue resucitado, la Biblia dice en el capítulo 11, versículo 41 al 44, que Jesús lo resucitó entre los muertos y había ahí presentes algunos de los escribas y fariseos, y hubo mucha gente que en ese momento creyó con la resurrección de Lázaro.
envía a Lázaro a mi familia para que crean. Dice que algunos creyeron, pero si vamos al capítulo 12, versículo 9 al 11, dice así: entonces mucha gente de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales de los sacerdotes consultaron para matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, cuando Abraham le dice al rico, si no creen en Moisés y los profetas, aunque se levante Lázaro de entre los muertos, no van a creer, eso se cumplió literalmente en el Evangelio de Juan. O sea, los escribas y fariseos no quisieron escuchar el mensaje ni aunque alguien se levantara de entre los muertos. Tengo algunas cosas más para compartir, pero quiero dar la palabra para que aporten sobre eso. Bien, Pastor José. Bueno, también quisiera, no sé realmente cómo es la temática o si hay tiempos para cada uno, o porque, bueno, si alguien va a hablar 20 minutos, yo no tengo necesariamente que hablar 20 minutos, pero tampoco sería bueno que si alguien habla 20 minutos, yo hable 3, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, esto hay algún formato preestablecido, pero bueno. Entonces, siguiendo con la parábola, aquí, bueno, Emmanuel dice que se habla del infierno, pero en la traducción que yo tengo dice Hades, no dice infierno. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema en esta confusión entre Hades e infierno es cuando se hace la traducción al latín. Y cuando se hace la traducción al latín, se traduce el Hades como infierno. Y ahí viene toda esta idea, digamos, que es la misma idea de por qué en el credo dice descendió a los infiernos, cuando en el original no dice descendió a los infiernos, sino descendió al Hades. Entonces, hay que tener claridad en esto, porque para nosotros una cosa es el Hades y otra cosa es el infierno. No es lo mismo. Entonces, si Emmanuel está diciendo que aquí se refiere al infierno, yo le diría que esto no es así, porque en el texto dice Hades, no dice infierno. Que algunos lo traducen como infierno es otra cosa, pero el texto originalmente en griego dice Hades. Bien, y el Hades no es otra cosa que a su vez la traducción del hebreo Sheol, ¿no? La morada de los muertos, el lugar a donde iban las personas después de morir. Ahora, aún dentro del Hades, según esta historia, no todos en el Hades estaban en la misma categoría, digamos, en el mismo espacio. Había gente que estaba disfrutando, digamos, y se le dice que está, digamos, metafóricamente en el seno de Abraham, y otra gente que estaba pasándola mal. Ahora, esta gente que la está pasando mal en el Hades, ojo, no en el infierno, como luego veremos, porque para nosotros el infierno básicamente es lo que en el Apocalipsis 20:10 se denomina el lago de fuego. Entonces, en el Hades no hay una uniformidad de los destinos. Digamos como que es un paso previo al destino final, pero no es el destino final. Entonces, en ese espacio, en el Hades, dentro de la historia, y estoy de acuerdo que no necesariamente se tiene que tomar literal, dado de que es una historia, es una parábola, pero la parábola también está hecha de elementos reales. Es como, por ejemplo, la parábola del sembrador es una historia, pero utiliza a personajes que existieron como un sembrador. Pero no significa que el sembrador específicamente sembró de esta forma y cayó la semilla en tal. Todo eso es una historia, ¿no? Pero los elementos son reales. Pues bien, en esta historia, ¿cuál es la idea? Desde mi perspectiva. Aquí el rico pretende seguir ordenando,
pretende seguir mandando, pretende seguir diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Y por eso él le dice a Abraham, haz que Lázaro haga esto. Entonces, el rico sigue insistiendo en mantener, digamos, un estatus por encima de él, de Lázaro. Y Abraham responde, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el rico llega a este lugar de tormento? Porque el rico no cumple con lo que la misma ley decía, que era el ayudar a los necesitados, a los pobres. Entonces, eso estaba en la ley, en la misma ley que el rico se jactaba en cumplir, porque el rico es la representación de los fariseos, que era el grupo religioso que se jactaba de tener la mejor interpretación y la más estricta observación de la ley, ¿no? Teníamos a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, por otro lado, a los celotes. Los fariseos eran los más rígidos, ¿no? Entonces, y muchos de estos fariseos eran personas con un buen poder adquisitivo. No todos, pero sí habían muchos de estos. Entonces, la idea es que aún estando en ese lugar de tormento, el rico quiere seguir mandando. Y aún cuando el rico se encuentra con Abraham, Abraham es claro en decirle, si tú hubieras prestado atención a la misma ley y a los profetas, no hubieras venido aquí. Pero justamente por no prestarle atención a la parte de la ley y de los profetas que debiste prestarle atención, es que estás aquí. Porque probablemente el rico, como hacemos muchos, ¿no? Prestamos atención a una cierta parte que, digamos, es más acorde con nuestras convicciones o es más acorde con nuestra forma de pensar o que no nos afecta. Pero cuando vamos a la parte que podría de alguna manera contravenir lo que yo creo, entonces esa parte la obviamos, la dejamos de lado. Y si alguien realmente ve la ley y los profetas, ahí va a encontrar numerosas referencias acerca de cómo tratar con los necesitados. Entonces, por eso Abraham le dice, si no han escuchado ni a Moisés ni a los profetas, no se van a convencer si aún alguien se levanta de entre los muertos. Porque aún si alguien se levantara de entre los muertos, las personas que están tan convencidas de su verdad y de su forma de leer las escrituras, no van a cambiar de opinión. Entonces, esta parábola es una forma clara de decirle a los fariseos, ustedes déjense de preocuparse tanto por lo ritual, dejen de preocuparse tanto por no contaminarse, dejen de preocuparse tanto en afanarse, en cumplir estrictamente las normas y vayan al espíritu de las normas. Y vayan y compartan con los necesitados. Y es interesante, y estoy de acuerdo, la relación que hace Emmanuel entre esta parábola y las bienaventuranzas. Y justamente las bienaventuranzas es la parte inicial del Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña, la parte central del Sermón de la Montaña, es que Cristo dice, yo he venido no a abolir la ley, sino he venido a darle el espíritu correcto. Yo he venido a que la gente entienda de que hay que ir más allá de lo que dice la ley. No hay que quitar la ley para poner otra, sino hay que cumplirla como debe ser. Y por eso da el ejemplo de los que solamente se preocupaban en no matar, pero odiaban al prójimo. Da el ejemplo de aquellos que se preocupaban por no adulterar, pero codiciaban a las mujeres del prójimo, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque es el mismo tema, es la misma temática. Ir al espíritu de la ley, eso es lo que le está diciendo a los fariseos. No se preocupen tanto en lavamientos, en rituales, en observaciones externas, preocúpense en cosas más importantes. Para Dios más importante es este mendigo que está a tu puerta,
que el que no te contamines con él. Entonces, esa es la idea, ¿no? Desde nuestra perspectiva de la parábola. Es un ataque directo y frontal a los fariseos. Ahora, ya las, digamos, consecuencias que uno podría tener al leer la parábola es de que sí, efectivamente, estoy de acuerdo en el sentido de que no se está refiriendo al infierno tal como luego se plantea, ¿no? Y por lo tanto, yo estoy convencido que las almas de los malvados en estos momentos, a diferencia de Manuel que piensa que están durmiendo, yo pienso que no están durmiendo, que están conscientes, pero no están en el infierno. Están en un lugar donde el Evangelio dice en otra parte que sería el lloro, ¿no? Y el crujir de dientes, también como una metáfora, como un lugar, digamos, de oscuridad, donde no está la presencia de Dios, y así estarán hasta el momento de la resurrección, ¿no? O sea, yo concuerdo con él en que no se está refiriendo al infierno, Una pero no pregunta, dice. concuerdo con él en el sentido de que al final no habrá un castigo permanente para estas almas. Una Pero bueno, eso pregunta ya de un sería un tema usuario posterior. para el pastor José Daniel. Dice Freddy Zabaleta. Pregunta para José Daniel. ¿Qué es el Hades? Bien, el Hades es el término griego que los hebreos le llamaban Seol y era, por decirlo así, la morada de los muertos. Es decir, todas las personas que morían, ¿no? Dentro de la cosmovisión bíblica en el Antiguo Testamento, ellos iban al Seol, en griego el Hades, en la morada de los muertos. Pero como vemos aquí en la historia, ¿no? El Hades no era un lugar uniforme. Ahora, hay que también entender algo, ¿no? La revelación nosotros la entendemos como progresiva. Es decir, lo que los santos del Antiguo Testamento entendían de la vida después de la muerte no es el todo de lo que luego se va a entender ya en el Nuevo Testamento. La revelación es progresiva. Ese es un punto interesante también que sería bueno quizás en otra oportunidad tocar, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, podrían argumentar de que hay textos bíblicos que defienden ciertas posturas, pero para esto tenemos que entender de que la Biblia es un relato que va en progresión. Y si nosotros aislamos textos para poder defender ciertas posturas, ciertamente los vamos a encontrar, ¿no? Alguien decía, si uno quiere defender casi cualquier cosa con la Biblia, lo va a poder hacer. Pero para eso uno tiene que aislar el texto fuera de su contexto, y tanto del pasaje como del contexto histórico en el cual se escribió. Entonces el Hades básicamente es la morada de los muertos, a donde iban los muertos al morir. Las almas de los muertos, obviamente, ¿no? Bien, bueno, yo quisiera añadir algo cuando se dice que lo que dijo Jesús, ¿no? En cuanto al rico y Lázaro, vendría a ser algo literal. Yo creo que no es literal sino una parábola porque tendríamos serios problemas, digamos, como había mencionado nuestro hermano Emanuel, daría la posibilidad de que entre los muertos tengan una conversación. Además, si una persona estuviera quemándose, ¿cómo puede tener ese diálogo, no? Además, el mismo rico le pide a Abraham que mande a Lázaro para que moje la punta de su lengua. Entonces, si te estás quemando, no vas a pedir solamente en una parte de tu cuerpo, sino, digamos, en todo el cuerpo. Entonces hay cosas que para mí es llamativo, ¿no? Además, solamente se enfoca en rico. Yo me pregunto, ¿dónde estarían las demás almas, ¿no? ¿Dónde estarían las demás almas que se estarían quemando? Otra cosa más que quiero mencionar en cuanto a lo que estaba diciendo nuestro hermano José,
en cuanto a la interpretación que se tiene sobre el Hades, y si no es así, corríjame, hay algunos protestantes que toman el Hades, o el término equivalente, Sheol, en el hebreo, como una antesala, es decir, antes de pasar por el juicio, ¿sí?, de Cristo, pasan por este lugar. Vendría a ser como un lugar espiritual. Algunos lo ubican en distintas partes, otros cristianos tratan de ubicarlo en el centro de la tierra, tomando como referencia el texto donde menciona que Jesús descendió a las profundidades de la tierra, ¿verdad? Creo que va por esa línea de pensamiento, ¿no? Aunque no sería literal, ¿no? No. Pero digo que si es así, si llegué a entender bien lo que acaba de mencionar, que vendría a ser que estas almas estarían esperando el juicio. Digamos, los no creyentes. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos la interpretación de nuestro hermano Emmanuel, que dice que están durmiendo, ¿sí? Teniendo en cuenta algunas palabras que dice Eclesiastés, una vez que el alma, perdón, el espíritu, regresa al que lo dio, ¿no? A Dios. Es decir, que ni tanto los justos ni los injustos tendrían conciencia, no estarían vivos, ¿no? Entiendo que va por esa la explicación. Yo por lo menos, en esta parábola, yo lo que entiendo, que para mí, yo lo voy a decir, va a ser la primera vez que lo digo porque nunca lo había dicho en mi canal ni en otros espacios. Yo creo que no está hablando en sí de que hay en la actualidad un infierno. Es lo que yo creo, ¿no? Yo creo que va a ser para más adelante, en un futuro, pero no considero que esta historia, ¿no?, sea una descripción sobre que después una persona que muere va directamente al infierno o al Sheol o el Hades. Yo lo que entiendo que el Hades o el Sheol vendría a ser la morada natural, es decir, cuando una persona muere, uno va a la tumba, ¿no? Va a la tierra, ¿no? Del polvo que Dios ha tomado, nosotros nos volvemos polvo, ¿no? Una vez que morimos. La palabra thanatos significa muerte, ¿no? Separación. En ese sentido, tal vez me vea en otra perspectiva diferente a mi hermano Emmanuel. Yo considero que sí, el tema del alma es inmortal, pero no está tratando de eso, Rico y Lázaro. No veo que sea necesario hablar de ese tema porque, bueno, tendríamos que, apelar a otros textos bíblicos y, sería la conversación muy extensa, ¿no? Pero para no irnos del tema, para que podamos entender cada uno qué es lo que piensa, llegué a malinterpretar, les pido por favor a ambos que me corrijan, ¿sí? ¿Estás ahí, Brian? Creo que se fue Brian. Sí, creo que... Ahí estás. Estás yéndote al más allá y volviendo. Estás en el Hades. Te fuiste a otro plano, Brian. Sí, ahí está. Ahí te escuchamos. Sí. Me gustaría antes de poder decir con mis palabras lo que planteaste sobre lo que yo creo para que quede claro lo que yo creo, ¿no? Según lo que dice, por ejemplo, Eclesiastés 9:5, Salmo 146:4 y muchos otros pasajes sobre el tema de la muerte, de manera muy concreta lo dicen de esta manera, ¿no? Cuando nosotros morimos, perecen nuestros pensamientos, el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y la Biblia no dice solamente eso, dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos, y no tienen más parte ni más paga en todo lo que se hace bajo el sol, etc. De hecho, hay muchos salmos que de manera poética dice que adores a Dios y que hagas la voluntad de Dios, porque al Seol donde vas no hay obra ni trabajo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, la Biblia presenta, entiendo yo, la Biblia presenta eso, un estado de inconsciencia. De hecho, justamente la muerte de Lázaro es un ejemplo de eso, porque cuando Lázaro murió, Jesús dijo, nuestro hermano Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño y está hablando de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros dormimos? Estamos de manera inconsciente, no tenemos una percepción del tiempo, el espacio. Cuando abrimos nuestros ojos, de hecho, cada noche que nosotros nos acostamos a dormir, ensayamos nuestra muerte. Por eso es que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, nosotros de noche en nuestra cama, según dice los Salmos, tenemos que meditar en la palabra del Señor, para que a la mañana, según el Salmo 5, vayamos a alabar a Dios de mañana. Porque los que se mueran pensando en el Señor van a resucitar buscando al Señor. Pero los que se mueren pensando en iniquidad, al otro día salen a hacerlo. Eso es lo que dice el libro de Miqueas, ¿no? O sea, entiendo yo que ese símbolo lo expresa muy bien y de hecho, que había algunos de los puntos que quería mencionar acerca del infierno, que más allá de la palabra Hades o Seol, la palabra infierno sabemos que viene de Jena, que tiene que ver con un lugar en particular en Jerusalén donde se quemaban los cadáveres. O sea, había un lugar que se llamaba infierno en Jerusalén, que era un basural donde se echaban cadáveres de delincuentes o de extranjeros, de animales, basura, y ese lugar era como, los que vieron Los Simpsons saben, ¿no? La fogata de neumáticos que nunca se apaga. Bueno, que en todos los lugares, en todos los pueblos hay un basural que siempre hay fuego prendido porque constantemente están prendiendo fuego. Bueno, ese basural era un fuego que nunca se apagaba, nunca se extinguía. Y en ese lugar justamente era donde los hijos de Israel habían hecho pasar a sus hijos por el fuego. Era también conocido como el Tofet. Busquen Tofet en la Biblia, que lo cita el profeta Jeremías, donde ellos hicieron pasar a sus hijos por el fuego, se convirtió en un basural donde los cadáveres eran arrojados, el gusano nunca se moría, el fuego nunca se apagaba porque siempre había cuerpos pudriéndose y basura quemándose. Jesús toma este lugar para ejemplificar la ruina final de los impíos. Y la ruina final de los impíos, Jesús la menciona, por ejemplo, en Mateo 10, 28, que lo pueden anotar si quieren. En Mateo 10, versículo 28, Jesús dice, más te vale a vos entrar rengo, cojo o manco en el reino de los cielos que ser destruido en el Hades. Y después dice, ¿no? Que no temamos a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir. Y voy a enfatizar esa palabra. Destruir, porque después aparece en otros pasajes de la Biblia. El alma y el cuerpo en el infierno. Jesús dice que más bien tenemos que temer al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los que quieran profundizar sobre este tema, yo no voy a citar muchos más pasajes, pero uno de ellos es Malaquías capítulo 4, pueden leerlo completo. Malaquías habla justamente de la destrucción final de los impíos y dice que en ese día, que va a ser un día ardiente como un horno, cuyo fuego va a abrasar a los impíos, dice que van a ser como estopa. La estopa es un material que no arde durante mucho tiempo. Pero luego dice que los impíos van a ser destruidos y no va a dejar el fuego de Dios ni raíz ni rama. La raíz, obviamente, es Satanás. Las ramas son los seguidores, bueno, los demonios y los seguidores de Satanás. Ahora, Malaquías dice que no va a dejar ni raíz ni rama. Pongan a quemar un árbol completo, pónganlo a quemar y díganme qué cosas se consumen más rápido. Algunas se consumen más rápido y otras se consumen más lento, y la parte de la raíz, que es la parte más gruesa del árbol, es la que tarda más en consumirse. Yo sé que va a haber un castigo final por fuego. Los impíos van a ser destruidos por fuego y cada uno va a recibir conforme a sus obras, según dice Jesús. Entonces, Malaquías 4 presenta lo que es el verdadero infierno al que hace referencia Jesús, que es la destrucción final de los impíos por fuego, que también se repite en Apocalipsis 20, versículo 9, que descendió fuego de Dios y consumió a los impíos al final del milenio. Bueno, esas son algunas de las referencias. Pero un texto que me gustaría dejar sobre el tema del infierno, o lo que consideramos nosotros lo que es el infierno final o la destrucción final de los impíos, se encuentra en los Salmos, en el Salmo capítulo 37, que menciona en varias oportunidades la destrucción de los impíos, y dice lo siguiente.
un minutito. Salmos capítulo 37. Son varios versículos, pero por ejemplo, el versículo 9 dice: los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues he aquí a poco no existirá el malo, dice, no existirá el malo, y contemplará sobre su lugar y ya no estará, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Todas estas son promesas de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Porque habla de vivir para siempre. Después dice en el versículo 20, dice, los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Dice, el impío toma prestado y no paga. Bueno, describe, ¿no?, a los impíos. En el versículo 26 y 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre, serán guardados, mas la simiente de los impíos será cortada. Los justos heredarán la tierra y vivirán sobre ella. Y en el versículo 35 dice así, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como un laurel verde, pero pasó y he aquí, ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque la postrimería de ellos es paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La postrimería de los impíos será talada. Cuando Jesús habla del infierno de manera directa, porque Jesús es una de las personas que más habla del infierno, él dice así, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces nosotros creemos que sí, que va a haber un castigo para los impíos, que ahora duermen, igual que los justos duermen, todos descansan, algunos en el Señor y otros en sus pecados, van a ser resucitados y cada uno va a recibir conforme a sus obras. El que creyó en Cristo, vida eterna, ¿sí? Van a vivir para siempre, como dice acá, y el que no aceptó esa salvación, la destrucción para siempre. O sea, una destrucción, en definitiva, eterna también, ¿no? Pero bueno, estos son algunos de los puntos que quería mencionar. Después tengo alguna cosita más, pero bueno, le doy la palabra a los hermanos. Claro, claro, sería una aniquilación tanto para No, no, los no, 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 espíritus, no, 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 ¿no? no. No, Brian, te voy a corregir en esto. Sí, Te voy a corregir decime. en esto porque, ¿sabés qué fácil que es armar un hombre de paja? Un hombre de paja es, vamos a suponer, yo digo, vamos a suponer que vos hablaste de un Sí, lugar de espera para los espíritus. Supongamos que vos hablaste de eso. sí, Entonces, yo en vez de usar tus palabras, con las palabras bíblicas, de un lugar de espera, yo digo, Brian cree que hay un hotel para que pasen el tiempo las almas. Suponete que yo digo esa sí. palabra, refiriéndome a la misma idea que vos dijiste, pero como usé otra palabra que no está en la Biblia, después yo te puedo acusar de que usaste una palabra que no está en la Biblia. La palabra aniquilación la utilizan las personas que no quieren usar la palabra destrucción, que como la Sí, he leído en la palabra, está en la Biblia muchas veces, en muchas oportunidades, que dice que los impíos serán destruidos. Y como saben que esa palabra destrucción está en la Biblia, dicen, vamos a usar otra palabra, aniquilación, para decir, la palabra aniquilación no aparece nunca en la Biblia. Yo sé que no es tu intención esa, Brian, no, pero no, es que te lo digo porque en la sí, jerga se utiliza la palabra aniquilación para hablar de los que creemos en la destrucción. ¿Por qué no usan las palabras que nosotros utilizamos, que son las que aparecen en la Biblia? No sé si me explico. sí, no, está bien, pero ponele, usemos el término que vos quieras, por ejemplo, el tema Destrucción. de la destrucción. Bueno, Ahí está, listo. muy bien. Porque todavía no había terminado la pregunta. No, no, está bien, está bien, está bien. La idea es justamente preguntarte si, en el caso, bueno, Satanás y todos sus ángeles, que son espíritus, son destruidos, es decir, dejan de existir. Claro que sí. Ok, Todo se entonces, puede destruir, porque pero te hago una pregunta. ajá, ¿Los ángeles son criaturas o no son criaturas? ¿Satanás es una criatura o no es criatura? sí, sí, Bueno, sí. todo lo que es Ahí, criatura se puede destruir. El único que no se puede destruir es Dios y su Hijo. O sea, sí, el hecho de que sean seres espirituales no los hace inmortales. De hecho, o sea, los seres humanos, que según lo que plantea, por ejemplo, la creencia en la inmortalidad del alma, plantean de que somos seres inmortales y sin embargo vamos a ser destruidos también. O ujú. sea, Bueno, tenemos un espíritu porque la Biblia lo dice así. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos seres espirituales también, tenemos un espíritu, pero eso no significa que no seamos destruidos. bien. Ahí el pastor se acaba de conectar, se perdió la conexión de nuevo. A ver. Ahí viene, ahí está. Bueno,
Bueno, en cuanto a lo que pregunta este usuario, dice Freddy Zabaleta, dice, entiendo que el hermano José Daniel habla de el Hades como algo ambiguo, no deja claro qué es, dice que es la morada de los muertos, entonces vuelvo a preguntar, ¿el Hades es el sepulcro? No. El Hades es el lugar dentro de la cosmovisión que tenían los escritores inspirados del Antiguo Testamento, era el lugar a donde iban los muertos en general, tanto justos como injustos. Ahora, bien, el Hades, dentro de la concepción que recordemos que aquí en el Evangelio se está hablando nuevamente del Hades, no se está hablando del infierno. Y sí, estoy de acuerdo en que esto es como tú dijiste, Brian, es, por decirlo así, una sala de espera, un lugar intermedio, como lo querramos llamar, pero es un lugar intermedio consciente, ¿verdad? Así como el estado intermedio, digamos, de las almas de los redimidos es el cielo. Y esto es interesante porque hay muchos, tanto católicos como evangélicos, que piensan que el cielo es el estado final, que el cielo es el destino final. Y no es así. Si uno lee las escrituras, nos vamos a dar cuenta que el destino final de nosotros son con nuestros cuerpos glorificados aquí en la tierra. Pero hay muchos que piensan, quizás por desconocimiento de las escrituras, que el cielo es el destino final, que una persona una vez que muere, si ha sido un redimido por Cristo, su alma va al cielo y allí va a estar por toda la eternidad. Bueno, eso no es lo que dice las escrituras. Ahí estará hasta el momento de la resurrección. Igualmente, aquellos que estén en este lugar de tormento estarán en alma hasta el momento de la resurrección. En el momento de la resurrección, ambos, tanto los justos como los injustos, ellos estarán aquí, será el gran juicio, y luego del gran juicio, los justos estarán en el reino eterno por siempre, aquí en una tierra renovada y restaurada, donde ya no habrán malos. Por supuesto que no habrán malos, porque los malos, ¿qué pasará con ellos? Apocalipsis en 20 habla de que los malos serán arrojados al lago de fuego. Entonces ellos no van a estar en la tierra restaurada, en la tierra renovada, en la nueva tierra. Todas las ideas mesiánicas o de la era mesiánica que vemos en Isaías, como este gran banquete, ¿no? Y etcétera, etcétera, es ideas de esta tierra restaurada. Bueno, nosotros personalmente creemos que no va a haber un milenio previo, ¿no? Sino que estas figuras, digamos, se van a cumplir ya en el destino final nuestro, en el reino eterno, ¿no? Realmente la historia bíblica es como un volver a empezar, ¿no? Empezó en el paraíso y el hombre por su desobediencia es expulsado del paraíso y al final vemos un nuevo paraíso, pero que el nuevo paraíso no solamente es el Edén ahora, no solamente es un pedazo de tierra, no solamente es un huerto, ahora el nuevo paraíso es todo el planeta, donde estarán ya con cuerpo glorificado todos los redimidos, no solamente en alma, sino también en cuerpo, pero no un cuerpo como el nuestro corruptible, que se envejece y que padece enfermedad. Bueno, eso está en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea que nosotros tenemos o defendemos. Primero, hay desde el momento de la muerte hasta el momento de la resurrección, el alma de la persona, si ha sido un redimido por Cristo, está en el cielo. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que está en el cielo? Bueno, si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, hay varias representaciones allí, ¿no? De los redimidos.
Entonces, en el cielo, vemos, por ejemplo, las almas de los mártires que están en el cielo. Entonces, no podríamos decir que las almas de los mártires están durmiendo, porque ¿cómo pueden estar durmiendo y al mismo tiempo estar en la presencia de Dios? Salvo que lo tomemos todo eso como referencial, como metafórico. Pero si lo tomamos como metafórico, entonces el hermano Emanuel dice de que dentro de su perspectiva, él toma toda la Biblia como literal, excepto en las partes donde es obviamente una historia, ¿no? Entonces, ¿esas representaciones son literales o son historias? Entonces, dentro de nuestra perspectiva, las almas de los redimidos están en el cielo, en la presencia de Dios. Las almas de los que no han sido redimidos, de los condenados, están en las tinieblas de afuera. Y ambos, al final de los tiempos, se resucitarán, los redimidos se quedarán en la nueva tierra y los condenados serán arrojados al lago de fuego. Podemos discutir si el lago de fuego es algo literal o es una figura. El asunto importante es de que aquellos que no han sido redimidos no van a estar en esta tierra restaurada, sino van a estar, digamos, en un lugar, en un plano aparte, y no va a haber ningún tipo de comunicación con ellos, y ellos estarán así todo el tiempo que el Señor lo disponga, y creemos que ese tiempo no tendrá fin, así como también no tendrá fin el tiempo del que dispondrán aquellos que serán redimidos y están aquí en la tierra restaurada. Claro. Digo, estamos de acuerdo en que va a haber un juicio, ¿sí? Al final. La diferencia es en el modo, ¿no? Uh-huh. En el cómo, ¿sí? En el qué estamos de acuerdo, ¿no? Yo, por ejemplo, junto con Emanuel, yo creo que va a haber una resurrección. En la pena, mejor dicho. Claro, porque bueno. Creo que en el juicio y en la sentencia estamos de acuerdo, ¿no? Que va a haber la un manera, grupo la manera que va a ser redimido y un grupo que va a ser condenado, ¿no? Claro. Bueno, para ir mencionando un dato más con respecto al tema de la parábola de Rico y Lázaro, hay una figura retórica que está presente, es la prosopopeya. Por ahí se suele decir que no es una parábola porque se mencionan nombres propios, ¿no? Por ejemplo, cuando se menciona a Lázaro, ¿sí? Yo siempre digo que la excepción pone prueba la regla, ¿no? El hecho de que se mencione ahí el nombre de Lázaro no implica de que hay que tomarlo literal. La prosopopeya, para aquellas personas que no sepan lo que es esta figura, es atribuir acciones a inanimadas cosas, ¿no? Cosas que no tienen vida o personas que habían muerto. Por ejemplo, puedo tomar el nombre de alguien y contar una historia, un relato, digamos, para enseñar una enseñanza, valga la redundancia, sobre algún tema espiritual, ¿no? Es tomando cosas cotidianas de la vida para enseñar una verdad espiritual. Creo que eso sería el punto, ¿no? Donde uno arranca, por lo menos desde mi perspectiva. Entiendo que va ahí el Señor por esa enseñanza, ¿no? De enseñarnos de que aquellas personas que viven pomposamente, despreciando a aquel que es pobre, le va a pasar eso si esa persona no se arrepiente, ¿no? Igual que tampoco habría que tomarlo el caso de por ser pobre yo me merezco el cielo, no. Hay pobres que son gente que sirven a Dios y realmente son muy devotos, pero eso no quiere decir que por ser pobre o por ser rico merezcamos el reino del Señor, ¿no? Entonces, para eso quiero decir eso, ¿no? Y en cuanto al tema de este relato, de lo que dice Jesucristo, ¿no? Esta parábola, al final nos dice que nos debemos convencer por las Escrituras, ¿no? Como decía también Emanuel, que por más que se levante un muerto, ¿no? Como dice la Escritura, no nos va a convencer. Vemos a los fariseos que vieron a Lázaro y no se convencieron. Entonces, para mí, hay solamente
una forma para convencerse, es por medio de la escritura. Y no hay una segunda oportunidad, hay una sola oportunidad en esta vida. Es lo que yo llego a concluir. Y bueno, en cuanto a este tema del juicio venidero, bueno, eso queda en criterio de cada uno, ¿no? Sacar sus propias conclusiones. Ahora sí te doy lugar, Emanuel. Sí, quería mencionar algo con respecto a lo que decía el pastor sobre lo que yo creo con respecto a los muertos. Él hizo referencia a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, que dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra, ¿no? Entonces ahí menciona, bueno, las almas están clamando por justicia. Yo nunca tuve problema con este texto porque es prácticamente lo mismo o muy similar, por lo menos, a lo que dice Génesis sobre la sangre de Abel, ¿no? Cuando Dios habla con Caín, le dice: ¿dónde está tu hermano? Él le dice: yo no sé dónde está mi hermano, que es el primer perseguidor, y Abel es el primer mártir, de hecho. O sea, es el primer mártir que fue muerto solamente porque estaba en la verdad, y fue muerto por aquel que no estaba en la verdad y que quería servir a Dios supuestamente con salvación por obras, ¿no? Caín es el primer salvación por obras y Abel es el primer mártir, y Dios le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Obviamente que, o sea, nadie tomaría de eso de manera literal, pero sí de que es un testigo, es decir, las vidas, toda la sangre y todas las vidas que se derramaron durante la Edad Media y los que se van a derramar al tiempo del fin, todos los que van a ser martirizados por la palabra de Dios, claman a Dios diciendo: ¿hasta cuándo vas a tolerar tanta maldad? ¿Cuándo Dios va a intervenir para detener la maldad, ¿no? Con respecto al tema de la resurrección, quiero citar dos textos. Uno es Daniel 12, versículo 13, donde se habla del profeta Daniel ahí, que él está preocupado por la profecía y dice: no entiendo la profecía. Dios le dice: tranquilo, vos vas a descansar, dice, y te vas a levantar en el tiempo del fin o en los postreros días para recibir tu heredad. Es decir, la heredad de los justos, que es la misma heredad que menciona las bienaventuranzas, es la misma heredad que menciona Salmos 37, es la misma heredad que va a mencionar Cristo en el texto que voy a leer más adelante, es la vida eterna, más allá de la tierra en sí misma, que van a heredar la tierra y van a vivir ahí. O sea, ¿de qué te sirve la tierra si no tenés la vida eterna? Y Jesús lo dice a esto en Juan capítulo 5, versículo 24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una cosa importante: la vida eterna no es absoluta para todo ser humano, aún a los que rechacen la verdad. Los que aceptaron la verdad pasaron de muerte a vida. Los impíos no pueden tener vida eterna por sí mismos. Es más, los justos que tienen vida eterna, ahora mismo Cristo lo va a explicar cómo es que van a recibir esa vida eterna. Pero dice: han pasado de muerte a vida, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. O sea, va a llegar un momento, dice Cristo, en que los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios. No es que los muertos están escuchando todo el tiempo la voz del Hijo de Dios. Llega un momento en que Él los llama a resurrección y esos muertos escuchan la voz del Hijo de Dios y salen a la vida, que de hecho fue lo que pasó con Lázaro, con el hijo de la viuda, con algunos resucitados después de la resurrección de Cristo. Ellos escucharon la voz del Hijo de Dios, y eso se va a multiplicar en el tiempo final. Cuando Cristo venga con poder y gloria, los justos van a escuchar la voz del Hijo de Dios. Entonces dice, versículo 26, el 25 dice: los que la oyeren vivirán, tiempo futuro. Lean la historia de Lázaro. Cuando viene Jesús al velorio, que habían pasado ya 4 días, las mujeres salieron y dijeron: sí, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Jesús la consuela y le dice: los que acepten mi palabra, no recuerdo ahora las palabras, ¿no? Los que acepten mi palabra tienen vida eterna, qué sé yo. Y la hermana de Lázaro le dice: yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección del día postrero. Lo mismo que Daniel, capítulo 12, verso 13. Los judíos, por lo menos los judíos bíblicos, porque habían judíos espiritistas también, los judíos bíblicos creían que había una vida eterna en la resurrección del día postrero.
todos los debates que tiene Jesús con los fariseos y con los saduceos es con respecto no a la vida después de la muerte, a la resurrección de entre los muertos. ¿De quién va a ser esposa esta mujer cuando se resucite en el tiempo? No dice que esa mujer desde el cielo o que esos esposos desde el cielo ven a esa mujer casándose con sus hermanos. No dice eso. Dice, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposo? Y entonces Jesús dice en el 25 que los que oyan su voz vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, buenos y malos, dice, los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Los que están en el sepulcro ahora escuchan la voz del Hijo de Dios? No, pero llegará el momento en que escucharán la voz de Dios y saldrán los que hicieron lo bueno, dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, la vida eterna, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, todo el contexto de la vida eterna o de la muerte eterna o de la condenación eterna o el castigo eterno está en el contexto de la resurrección. Llegará el tiempo en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y algunos van a salir para resurrección de vida y otros para muerte eterna. Eso quería mencionar, cerrando por lo menos mi parte de lo que es el infierno, la vida, la inmortalidad. Y después, Sí. yo les doy la palabra ahora, pero después tengo una cosita más para agregar sobre la ley que se menciona en la parábola del rico y Lázaro. Bien, bien. No, para no irnos del tema si el infierno es destrucción o es un castigo, viste, eterno, porque esto se podría extender demasiado, ¿no? Pero para ir cerrando, ¿no? Las ideas, sacando las últimas conclusiones de Rico y Lázaro, ¿no? No sé si quiere dar su conclusión, su perspectiva, por último, el hermano José Daniel Barriga. Bueno, en cuanto al rico y Lázaro, como dijimos anteriormente, es una historia de la que podemos, bueno, ya he indicado cuál era el propósito de la historia, a quién estaba dirigida y cómo se relaciona con las bienaventuranzas y otras partes del Evangelio. Ahora, lo interesante es entender algo. Estoy de acuerdo de que la vida eterna no es en el cielo, la vida eterna es aquí en la tierra. O sea, en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que será nuestros cuerpos, pero con una constitución distinta, pero en nuestros mismos cuerpos, los que disfrutarán de esa vida eterna. Estamos de acuerdo. No tenemos una idea, digamos, gnóstica de que nuestros cuerpos son malos, de que la materia es mala, ¿no? No tenemos ningún problema en afirmar que la materia es algo positivo y por lo tanto este mundo es algo positivo, pero que ha sido corrompido por el pecado y justamente el Señor lo que hace es restaurar este mundo. Entonces, yo creo de que quizás de manera no intencional, una parte de la iglesia cristiana ha sobreenfatizado lo espiritual. Y esto ha hecho de que, obviamente, yendo a analizar algunos textos, algunos digan, no, pero lo que yo veo aquí es un reino eterno o una resurrección y algo aquí en la tierra. Y es cierto, la resurrección será el lugar, en el momento en el cual será después el juicio, y luego del juicio, todos los redimidos estarán aquí. Ahora, ¿qué pasará con aquellos que no estén redimidos? Por ejemplo, si Daniel 12 citó el hermano Emanuel, en Daniel 12:2 dice que serán despertados. Entonces, ahí, digamos, esa parte, por decirlo así, es conveniente para su posición. Pero lo que dice después, dice, unos para vida eterna, ¿correcto? Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, si otros van a ser resucitados para vergüenza y confusión perpetua,
no creo que el que sean destruidos sea equivalente a vergüenza y confusión perpetua. Y por último, porque entiendo de que esto no es un debate, sino básicamente cada uno está exponiendo sus puntos, ¿no? En Apocalipsis 20, 10, dice que el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No sé si nuestro hermano Emanuel cree que esto también es metafórico, o si él cree que solamente para estos personajes o estos seres espirituales sí habrá un castigo eterno. Puedo responder, ¿no? si quieres. Claro, sí. Versículo de Apocalipsis 21, versículo 8. Dice: los temerosos, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es el mismo que él mencionó, que es la muerte segunda. O sea, la Biblia llama al lago de fuego, y esa condenación perpetua o confusión perpetua o condenación eterna, es la muerte segunda. Ahora, si la muerte es vida, yo no lo creo. Yo creo que la muerte es muerte. Hay un caso, por ejemplo, en Judas, versículo 7, donde se menciona que los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el fuego eterno. Que es la muerte segunda. O sea, y el fuego eterno no está ardiendo hoy en día, y los habitantes de Sodoma no están consumiéndose, de hecho están las ruinas de Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy, pero sí era un fuego eterno porque procedía de parte de Dios, que es eterno. Y era una condenación eterna porque nunca más Sodoma y Gomorra se volvió a levantar. Pero los habitantes de Sodoma y Gomorra murieron. Y acá menciona que el lago de fuego es la muerte segunda. Si es muerte, yo entiendo que es muerte, ¿no? Que no es vida eterna. O sea, en definitiva, lo que estaríamos diciendo, bueno, no sé si querés, Brian, seguir vos para que yo no ocupe el lugar del hermano. Sí. Justamente se salió de conexión nuestro hermano. Vamos a tratar de contactarlo. Si no, déjame que yo haga la conclusión y después le dejo el tiempo para él. Sí, dale. Vos cerrá la idea. Eso por un lado, ¿no? De que la condenación eterna no necesariamente significa que la persona está viva o está consciente, porque es el fuego que sube por los siglos de los siglos, es verdad, es una condenación eterna, pero sin embargo dice que es la muerte segunda, y yo entiendo que realmente, o sea, los impíos al final mueren. Ahora, ¿cuál sería la premisa del infierno o del castigo eterno literal como lo plantea el catolicismo y muchas religiones protestantes? Básicamente de que el pecado va a vivir para siempre. Porque esos impíos, que siempre van a estar vivos y van a tener conciencia y que nunca se van a arrepentir porque nunca se van a poder volver de sus caminos, siempre van a estar con malos pensamientos, eso significa básicamente que el pecado va a vivir para siempre. O sea, básicamente lo que propone la teoría del infierno es que el pecado va a existir para siempre. Va a ser tan eterno como el mismo Dios. Y la Biblia dice que el mal no se va a levantar dos veces, que el mal no va a existir más. Entonces, entiendo que la eternidad del fuego es la misma eternidad del fuego que destruyó a los de Sodoma y Gomorra, y es el mismo ejemplo que se da con el infierno de Jesús en Mateo capítulo 10, y es el mismo ejemplo que se da con el tormento que pasaba el rico, ¿no? Que de hecho sí va a haber un periodo de conciencia. Entiendo yo que en la destrucción de los impíos no es que no van a sentir nada. Va a haber un periodo de conciencia, pero cada uno según los pecados que haya tenido, es decir, cada uno conforme a sus obras. El que más va a tardar en ser destruido finalmente es Satanás, ¿no? Ahora, uno podría decir, nos vamos por las ramas, Brian, pero en realidad la parábola del rico y Lázaro es el tema del infierno. Ese es el tema. O sea, el que usa la parábola del rico y Lázaro es para ese tema, ¿sí? Pero bueno, yo ya terminé mi parte y le dejo al hermano. Bueno, adelante, hermano. Yo ya expuse, ¿no?, lo que tenía que exponer. Lo que sí quisiera que esté claro es de que todo va a depender de qué partes de la palabra uno tome de manera literal y qué partes de la palabra uno tome de manera metafórica o alegórica,
Y allí uno va a poder comprender también, de acuerdo a la revelación, como dije al inicio, la revelación es progresiva. Yo no tengo ningún problema en admitir que, aún siendo inspirados por el Espíritu Santo, algunos autores del Antiguo Testamento no tenían el conocimiento pleno que tenemos nosotros en cuanto a cómo será toda la situación post-mortem. Entonces, eso para nosotros significa revelación progresiva. Entiendo que de repente el hermano tiene otra concepción de la revelación, y lo que nosotros también entendemos es de que aún cuando haya destrucción, ¿no? Se abre de destrucción en varias partes de las escrituras, eso no entra en contradicción con las partes en las que dice que habrá un castigo, una confusión, una vergüenza perpetua o una tormenta por los siglos de los siglos. Por supuesto, esto no es que nos satisfaga, ¿no? No es que nosotros digamos, van a ser castigados, ¿no? Por la eternidad. Qué chévere. No, yo creo que ninguno, o bueno, casi ninguno de los que consideramos que el castigo será eterno, estamos en esta posición porque consideremos que de repente es la posición que más nos satisface, sino porque consideramos que es la posición que aparece en las escrituras, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar, y de que nosotros, no estoy diciendo que sea el caso de Emmanuel, pero a veces nosotros como seres humanos que tenemos emociones, por supuesto, nos dolería pensar que amigos, familiares, quizás alguno de nuestros padres, si queremos ser más directos, va a ser castigado por la eternidad. Y por eso podemos tomar otras posiciones en las cuales podemos encontrar, como dije al inicio, base bíblica, porque podemos encontrar base bíblica para todo. Pero el asunto es cómo esos textos bíblicos están relacionados y cómo forman parte de la gran historia bíblica. Entonces, si hay alguien que de repente no quiere creer en un castigo eterno porque no le gusta la idea, y ojo, no me estoy refiriendo a Emmanuel nuevamente, tenemos que aquí ser objetivos y mirar. Y si uno cree que lo que dice la Escritura es que va a haber un castigo eterno, pues aunque nos duela, aunque nos entristezca mucho, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? Esto en el caso de aquellos que estén mirando para otras posiciones por una cuestión más sentimental, más emocional. Bien. Bueno, yo quiero decir unas últimas palabras para ir cerrando este conversatorio, que para mí ha sido muy interesante de escuchar a dos referentes, ¿no? de distintas ramas del cristianismo, ¿no? Dependiendo del método que utilicemos, ¿no? Van a ser las inferencias diferentes, ¿no? Si uno toma literal ciertas partes de la Biblia o ciertas partes figuradas, vamos a tener conclusiones distintas, ¿no? Partiendo en la metodología, ¿no? Hablando de lo hermenéutico, ¿no? Así que, bueno, yo quiero agradecer tanto al pastor José Daniel Barriga, que nos ha acompañado esta tarde. También quiero agradecer a Emmanuel Vallejo, que él es referente de la Iglesia Adventista, tiene un canal en YouTube. No sé si lo querés mencionar para que la gente pueda ver un poco sobre tu material. Sí, yo soy adventista, pero no sé si referente de la iglesia adventista, y el canal es Infonom. Infonom, ahí pueden encontrar información sobre varios temas. Bien, y José Daniel, ¿podría darnos, por ejemplo, alguna página, algún canal donde la gente pueda ver sus prédicas, sus enseñanzas? Bueno, el canal de YouTube que tengo tiene mi mismo nombre, José Daniel Barriga. Lo pueden buscar con ese nombre. Ahí abordo diferentes temáticas, algunas reseñas de Biblias de estudio, algunos temas de doctrina. Y justamente hoy día hay
hay algo que está, digamos, circulando dentro de la Internet, especialmente dentro de la Internet evangélica, ¿no? Que es el caso del avivamiento, digamos, o supuesto avivamiento que está produciéndose en la capilla de la Universidad de Asbury en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, justo hoy día he subido un video sobre ese tema. Y bueno, si quieren escuchar sermones míos, pueden ingresar a mi Facebook, que ahí también José Daniel Barriga, y ahí en el Facebook hay un link en la parte de la descripción que los va a mandar a la cuenta de Spotify, me parece, donde están colgados mis sermones. O si no, si quieren ir directo, pueden buscar en Spotify o en Anchor o en otras plataformas de podcast La Palabra de Dios Proclamada. Así se llama el canal, digamos, de audios, donde básicamente están todos mis sermones colgados, bueno, hasta hace un par de meses más o menos, me falta actualizarlo, pero también hay estudios sobre el Catecismo de Heidelberg, hay varios estudios interesantes allí también, así que estamos abiertos y dispuestos para seguir aprendiendo. Nosotros, al menos como reformados, siempre tratamos de encontrar, digamos, una base bíblica, histórica, teológica para nuestras creencias, ¿no? No es algo, digamos, que lo hayamos inventado nosotros. Y les invito a poder darse una vuelta tanto por el canal de YouTube como también por el podcast. Muchas gracias. Bueno, lo invitamos también a la gente que puedan seguir mi canal, a aquellas personas que quieran suscribirse, van a encontrar entrevistas, debates, así que lo esperamos y bueno, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en la próxima charla, si Dios quiere. Bendiciones, saludos, adiós.